Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Solamente me falta ser presidente del Perú. Bueno, comenzamos una nueva temporada de Alto en Política, una nueva temporada, una nueva locación. Como siempre, acá tengo a mi izquierda, un poco raro que estés a la izquierda, Alex, pero acá... Estoy bien, yo soy democrático. A la izquierda. Y hoy día hablaremos de un tema muy interesante que es un tema crucial para todos los jóvenes, sobre todo, y los que van a empezar a independizarse, el tema de la vivienda, una vivienda digna. ¿Será que el Perú Lima tendrá una vivienda digna? Para eso hemos traído a un gran especialista inmobiliario y un amigo, a Gianmarco Yarleque. ¿Cómo estás, Gianmarco? Buenas noches, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un gusto de poder compartir un espacio con ustedes y ser considerado para comentar, ¿no? Sobre el mercado inmobiliario y sobre todo sobre un punto clave que quisiera empezar a abarcar con Alex. Es ¿qué tiene que ver el Estado con la promoción de la vivienda? Como los programas de vivienda que tiene ahorita el Estado. Exacto. ¿Cuáles son los programas que tiene el Estado ahorita? Bueno, los más conocidos, Mi Vivienda, Techo Propio. Pero más allá de los programas del Estado que promueven la adquisición de una vivienda para las personas que van por su primera vivienda en general, no solo vivienda para edificar como techo propio, o edificada, pero en zonas lotizadas, claro, sino también lo que hace el Fondo Mi Vivienda mediante los bonos Buen Pagador, Bono Verde, incentivan a que las personas puedan comprar y mediante estos bonos poder reducir la deuda hipotecaria que terminan teniendo con los bancos, bajo ciertas condiciones. Los bonos Buen Pagador y el Bono Verde que te hablo del Fondo Mi Vivienda te permiten acceder a una vivienda donde generalmente una inmobiliaria, un desarrollador inmobiliario te pide un 10%, el Estado te brinda un bono por tu ser un responsable pagador durante un periodo de tiempo mientras aportas tu inicial, del 10%, te da un beneficio puede llegar entre 26.000 más o menos, puede llegar a ser el último cifra que vi, 29.000 soles de bono, dependiendo de si es un bono de buen pagador, un edificio que cumple las condiciones de ser un bono verde, o sea, un edificio sostenible, y donde además importa mucho el precio de la vivienda. Y ahí justo iba a ir. En la población, obviamente los limeños, los jóvenes, como tú acabas de decir, o los nuevos matrimonios, como también están promocionados estos edificios o estas viviendas, ¿realmente está cubriendo lo que se necesita en el país, esta brecha habitacional? A eso quería llegar. Como bien llaman ustedes este programa Alto en Política, tenemos que considerar algo de nuestra política peruana, nuestro Estado. Desde hace unos años, 2018 más o menos, se impulsó una ley y de ahí reglamentos relacionados a la llamada BIS, Vivienda de Interés Social. Crea este mecanismo el Estado para promover una vivienda accesible, ya no solo por el lado de los incentivos del Estado. Pero era como política del Estado. Claro, pero ya no era solo como los programas de Techo Propio y Fondo Mi Vivienda que se centraban en generar incentivos monetarios mediante bonos o programas de acceso mediante tasas de interés preferenciales, sino el BIS también abordaba condiciones de precios, pero el detalle es que para promover una vivienda BIS les daban cierta accesibilidad a los desarrolladores inmobiliarios para que puedan construir en cualquier parte del Perú. Hasta antes de esta ley y reglamentos, un desarrollador tenía que cumplir ciertos parámetros y condiciones urbanísticas propias de cada municipalidad. Como por ejemplo, tener una cantidad de estacionamientos, tener un mercado dentro. ¿No de hecho, hubo un problema porque uno de estos intereses de vivienda, estos BES, iba a ser en San Isidro y la gente de San Isidro hizo un chongazo porque esos no tenían estacionamiento y estaba saturando la línea de desagüe. Claro, pero además también hay por un tema de zonas residenciales, ¿no?
Obviamente, cuando uno hace una construcción, hay zonas específicas donde te permiten solamente un piso o 2 pisos, pero estos programas establecen pues 8 pisos, 7 pisos, hasta como por ejemplo todo el complejo que hay en Comas, todo lo que es Belaúd, ¿de cuántos? Claro, el ¿no? antiguo aeródromo de Coyique, efectivamente, que ahora ¿no? es un complejo de condominios en diferentes etapas, diferentes torres. Entiendo lo que me hablas, pero mi cuestionamiento para abordar este tema es que en un inicio, cuando se gestionó toda esta política de Estado para promover la vida de interés social, generó cierto revuelo porque hasta antes de toda esta implementación, generalmente un desarrollador iba a la municipalidad con su anteproyecto para entrar a este comité municipal, estas gestiones propias con la municipalidad, evaluando según los requerimientos de cada distrito, el retiro urbano hacia la pista, Claro. La altura permitida en el distrito propio de Por los las edificios zonas. colindantes. Por eso es que hasta hace 15 años, 10 años, podíamos ver siempre edificios de 5 pisos, 4 pisos en ciertas zonas de Lima, mientras que en otras podíamos ver edificios más grandes. Con todo este revuelo normativo, reglamentario de las BIS, permitía a los desarrolladores ahora ya no recurrir a una municipalidad para aprobar un anteproyecto, sino ahora se gestionaba el rol de un revisor urbano, que es una persona acreditada por el Ministerio de Vivienda, que no pertenece propiamente al ministerio, pero es reconocida, tiene un código de revisor, que es la persona que te puede aprobar el anteproyecto para la construcción de este condominio, independientemente De la municipalidad. distrito de la municipalidad. Y esto es lo que ha ocurrido en varios casos, ¿no? Y por eso es que a veces tenemos gente que está en contra de la municipalidad porque dicen, esta municipalidad está dejando crecer edificios nuevos, está dejando... Y eso ha pasado, por ejemplo, en Lince. Lince es uno de los distritos que ha crecido en términos de edificios y muchos vecinos que han tenido sus zonas, se le llama su predio con 1 o 2 pisos, se quejan porque tienen edificios grandes al lado, ¿no? También ha pasado en Magdalena, ¿no, Alex? Ha pasado en Magdalena también, pero en Magdalena con más ha sido más regulado. Ah, ¿no? Allison. Sí. No Allison, sino, como bien acaba de mencionar Giancarlo, el tema de que el ministerio es el encargado. Ya la municipalidad no aprueba. Antes la municipalidad aprobaba estos edificios. La municipalidad, al no aprobar, la gente llega, hace su edificio y el regulador del ministerio es el que te aprueba, ¿no? Claro, y la situación... Pero esto, la pregunta es, ¿esto realmente ha servido o no sirve? Ahí tengo una experiencia porque hace poco fui a preguntar sobre temas de... Entonces, comprar tu departamento. De departamento y dije, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Ya. Y el precio a 25 años con bono incluido era algo de 1.200 mensual. Pagar. Algo por 25 años. Acá en Lince. En Comas. En Comas, ya. Desde 800 soles que estaba, ya. Sí, uno de 1.200 mensuales pagando por 25 años. El aeródromo. En la Ya. zona. Hace 15 años, no, 10 años 500 estaba... soles, ¿no? Sí, 500 soles. 500 la soles hipoteca estaba. mensual. Rayos. Esa era la oportunidad. Pero mi pregunta es, a ver, Pero ya no alcanza, pues. sí, pero esos reguladores que tú mencionas, ¿han servido como para sacar todo el tema de la burocracia o han servido más para un tema de negocio interno del ministerio? Vamos a ser sinceros de esa manera. Siendo honestos, en un principio salió la ley, salió un reglamento que impulsó la vivienda de interés social en muchas partes del Perú, pero también gestionó un mercado de popularización de un diseño de vivienda reducido por el cual se justificaban esos precios reducidos. O sea, digamos que en un inicio la vivienda de interés social tuvo intenciones, la gente a cargo de poder impulsar el acceso a una vivienda digna, pero la realidad de sus primeros años fue que se gestionaron tipologías más pequeñas para que los precios calcen en este parámetro de ventas como BIS. ¿Ya? Para que sea de acceso a la población. Claro, exacto. Y felizmente
como es algo ya conocido en nuestras leyes, se van regulando o puliendo a medida que transcurren los años, pero también los hechos. Y en junio y abril de este año se han gestionado condiciones legales. El último fue el reglamento para que ya las viviendas BIS tengan fijo un metraje. Ya no puede... Ya no puede el empresario, 40 metros cuadrados en el empresario promedio. ya no te puede vender un departamento de 22 metros cuadrados, de 30 metros, porque existían, 30 Claro. metros cuadrados, ¿no? A mí lo que me preocupa no es tanto polarizar y ver como que, el empresario que quiere aprovecharse una ley, sino también ver las necesidades reales del mercado. Porque el Estado gestiona una ley, impulsa un reglamento, pero la sociedad también es la que toma sus decisiones como consumidores para determinar si realmente ciertas tipologías cumplen sus necesidades. Pero ¿Ya? aquí hay un problema. A ver, vamos a ver. Y de repente esto también nos vas a ayudar desde tu experiencia inmobiliaria. ¿Existe realmente un plan inmobiliario metropolitano? No, la realidad es que no. Debería existir. Yo diría que es más un plan comercial de vivienda. Pero debería existir desde tu Claro. punto de vista, ¿no? Es que no Sí. hay un plan urbanístico a nivel de Lima, pues No. como lo dijo como lo hablamos con Alejandro, todos los planes urbanísticos de Lima son Frankenstein, retazos de cosas que dejaron incompleta, que tratas de Entonces mejorar. la Municipalidad de Lima no está cumpliendo su función en ese punto. Y no solo no es que me caiga bien Rafael López Aliaga, pero no solo él, o sea, desde antes, Muñoz, Castañeda, no hubo un plan concreto. Y creo que es importante ahí separar poderes y jerarquías, porque en el caso de las municipalidades, por ejemplo, actualmente ya están en cierto modo limitadas a poder tomar decisiones sobre el desarrollo urbanístico con estas leyes. Lo que ha hecho el Estado con estos reglamentos, con decretos supremos, en junio, que te digo, y en abril, ya es poder, como Estado, ya no como gobiernos municipales, sino como gobierno central, Estado peruano, generar las condiciones. O sea, desde arriba se están generando las condiciones cuando antes las condiciones se gestionaban desde abajo. Ya, pero lo que pasa es que también tienes las municipalidades encargadas de la zonificación de su distrito. Entonces hay municipalidades responsables de las zonas residenciales, de las zonas únicas, como le dicen en algunos casos, ¿no? Y ahí se vuelve un negocio también. ¿Por qué? Porque ya yo soy un empresario que quiero invertir y poner un edificio. No necesito el permiso de la municipalidad para hacerlo, ojo, sino cumplir con los requisitos que me pide el Ministerio de Construcción y Vivienda. Efectivamente. Pero para yo hacerlo en una zona específica de tu distrito, a ti como alcalde te pido que cambies la zonificación de pasar a ser residencial porque las residenciales son 1 o 2 pisos nada más, ¿no? Entiendo, sí. Pero te pido de puede que... ser más, dependiendo de la municipalidad. pero y te las pido de condiciones. que me permitas en esa zona hacer un edificio. O Mira, sea, que cambies la zonificación, ¿no? También no solo iría a verlo por el lado de la intención de la Nosotros municipalidad. somos malos si Claro. miramos la mala intención. Yo veo algo La más. experiencia. Tanteando un poco el mercado inmobiliario, te cuento un caso propio de Cercado de Lima y un lado de Breña. ¿Ya? Hay un pequeño boom ahorita, apogeo inmobiliario, de departamentos de 2 y 3 habitaciones. No te hablo ya ambientes de un dormitorio. Te hablo de 2, 3 dormitorios en Cercado de Lima, entre las avenidas Colonial, Venezuela. ¿Ya? Donde... Y además porque se va a construir el nuevo metro por ahí, ¿no? Exacto. Donde yo he notado que con los años hay ciertas zonas de ese, del distrito y colindante a estas avenidas que han ido perdiendo la condición de industrial. Tú veías un montón de terrenos abandonados, que ya no eran fábricas, tan desolados, descuidados, y que han sido vendidos a desarrolladores inmobiliarios porque cambiaron de condición, de zonificación. La industrial que había hace años, ahora son urbanas, y tú ves como en esos largos espacios, metrajes de terrenos donde había capacidad industrial, ahora hay condominios y desarrollados como en nuevos. barrios altos, por ejemplo, en la zona de Amazonas, donde
todo el mundo hablaba de la Huerta Perdida, que era la peor zona de Barrios Altos. Ahora te encuentras condominios de vivienda, ¿no? Pero nuevamente ahí pasa por el tema y considero yo de que debería existir un plan metropolitano para que estos no solamente que debería haber un diálogo entre el Ministerio de Vivienda y la municipalidad. Y sobre todo los precios, ¿no? Porque todos estos bonos la intención de todos esos bonos es facilitar la vivienda a las personas. Pero pues solo casándote nomás alcanzas. Si dos personas que ganan el sueldo mínimo. Bueno, te promueven casarte, ¿no? No sabemos si es el matrimonio igualitario o matrimonio civil o si todo lo demás. Claro, si yo quisiera sacar un departamento pero gano el sueldo mínimo, no, ni con el bono me alcanzaría. Es que Depende dónde. por eso, Claro, o me están votando a orillas de la ciudad, pero si yo trabajo en San Isidro. Te comento que hay unos desarrollos inmobiliarios de algunas empresas por el RIMAC, por la zona donde claro. guardan los buses azules de la línea. Por Amancay. Sí, hay una... ¿Por el Parque Zonal? Sí. Allá. Casi llegando al cerro, me parece, Por eso, terminando pues, RIMAC. Amancay. Ya, El Parque Zonal. hay condominios que se han hecho allá y son de precios accesibles. Yo veía 230,000 hasta 200,000, lo vi en alguna feria de 2 habitaciones, 3 habitaciones, 300,000, que para el estándar de las zonas céntricas de Lima sí se correspondía con el mercado. Ojo, con el mercado, no digo que esté bien o que sean precios justos. Ya. Yo creo que si bien, como tú dices, cuando hablas de accesibles, habría que pensar en la población, como bien dice también Omar, ¿no? Sí. ¿Estos programas realmente deberían de funcionar o tú crees que estos programas deberían de ser realmente sociales, como tratan de ser o como quisieron ser al inicio? Porque una política pública lo que busca es beneficiar a la mayoría de las personas. Si una política pública beneficia a toda su población, es una política pública exitosa. Dicho sea de paso, también ya están prohibidas las invasiones, pues, ¿no? Así que hace 10 años atrás las invasiones eran el boom. Tienes San Juan de Lurigancho, que tenías un montón de zonas con invasiones, ¿no? Comas también, o sea, Villa Salvador nació de la invasión. Pero ahora... Y la invasión respondió a la falta de vivienda y la respuesta de la ciudad a personas migrantes. Ajá. Entonces... Pero ahora estas viviendas, como bien cabe decir también, esas viviendas se vuelven accesibles. Tú acabas de mencionar 500 soles mensuales en el condominio de Comas. Pero ¿hace cuánto? Hace 10 años. 10, 15 años, entre 10 y 15 hace 10, años. 15 años. Y hace 10 y 15 años, y ahora tenemos este condominio, que no es por desprestigiar o por ser xenofóbico, es el tema de que la mayoría son migrantes de los que viven ahí, ¿no? Mira, pero hace 10, 15 años estaba 500 soles. ¿Y el sueldo mínimo hace 10, 15 años cuánto era? No, pero ha aumentado el sueldo Claro, pero mínimo. ¿cuánto era? Ahora, dicho sea paso, los comunistas se van a aumentar su sueldo, así que van a poder adquirir más Pero condominio. el sueldo mínimo ¿cuánto era hace 15 años? Era de 800 soles, 950 Ya. soles. Y Ahora ha crecido a 1000 y tantos. 1200. 1200. Pero mira cuánto ha crecido ahora el precio de los alquileres. 400 soles más, pues. Lo que yo quisiera acotar es sobre lo que mencionó Omar y habló del acceso a una vivienda con un precio justo. Es relativo de la zona. O sea, si para ti la zona es Lince, la urbanización Santa Beatriz, para el Jesús María, obviamente no va a alcanzar. Pero uno puede decir, ya, entonces hay una oferta justa en los alrededores de Lima. Claro, pero también hay que considerar que las oportunidades laborales, profesionales, Exacto. académicas, están en zonas céntricas. Sí. Esta es una realidad. Ya, lo que yo he podido ver... Pero la Universidad de César Vallejo está en Comas, ¿sabes? Es grandota. Claro, pero la mayoría de las personas vienen a trabajar a San Isidro, a la zona comercial. Entonces, y eso también me genera tráfico. ¿Entiendes? La disposición urbana también no ayudaría a disminuir el tráfico. O sea, crear lugares donde las personas puedan tener una vivienda digna cerca a sus lugares de trabajo va a disminuir el tráfico, va a disminuir y va a darles calidad de vida. Ya, lo que pasa es que todo eso, ojo, todo eso es opcional. Tú decides dónde vives. Exacto. Tú decides dónde trabajas. No es opcional. Sí. Claro que no. Claro. Pero- ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Comas. ¿Dónde trabajas?
Bueno, yo tuve suerte de trabajar en No, Comas. trabajas de Comas, Pero- porque has buscado adecuarte a la zona de tu vivienda. No, yo tuve Claro. una suerte impresionante para buscar trabajo en Comas, porque antes yo trabajaba en Javier Prado. Pero si tú hubieras buscado un trabajo específico, la gente, lo que pasa es que hay otro tema de la oferta laboral, ¿no? Cuando uno busca la oferta laboral o hace un panorama de la oferta laboral, hay oferta laboral en tu zona también. Sí. O sea, Pero es bajo otras condiciones. claro, Exacto. efectivamente. Te pongo un caso ya, cómo la vivienda puede influenciar en la posibilidad de oportunidades o también de decisiones a la hora de buscar una oportunidad profesional o laboral, no solo académica. Te cuento que hubo un caso en Trapiche, conocen con la Panamericana. Ay, ay, Antes ay, de llegar a claro. Pro, Ajá. segunda Pro. Pro, Ya. segunda. Yo me acuerdo perfectamente, fue el lapso de una década. Yo veía cómo habían antes ambulantes aleatorios. Luego empecé a notar que se empezaron a canalizar, sin hablar específicamente de un tema religioso o creencias, una comunidad, ¿Los del FREPAP? o sea, una comunidad ¿Los específica. israelitas? De cualquier religión. Claro, empezó a generar una actividad de comercio ambulatorio en la zona, en el cruce. Los israelitas, ¿Ya? sí, sí, sí. Tú veías que empezaron a ver 2, 3 personas vendiendo cosas distintas. No, iguales, cosas similares. Periódicos, golosinas. Luego yo vi con el transcurso de los años cómo se organizaban y empezaban a segmentar el tipo de cosas que vendían. Y ya no eran 2, 3, eran familias enteras. Y de un momento a otro, en el lapso de 6 años, yo vi perfectamente cómo aprovecharon este muro que había de un proyecto inmobiliario que se tardó muchos años en construir en todo ese cruce, porque antes era un silo. Sí. Se- Entonces, se- a eso voy, justamente, o sea, tú te generas la oportunidad. Exacto. O sea, cuando hacían que condominios hace 10 años en Avenida Belaúnde, no habían tantas panaderías, no habían tantos supermercados o mini markets en tiendas como les existen ahora. Claro. Entonces, cuestionar la construcción de estas BIS o de estos programas BIS en función a los lugares donde tú vives es también ponerte a pensar cuál es la oferta que tú también te generas o se genera en la zona, ¿no? Lo interesante es que este grupo empezó a montar casas temporales en estos muros, poniendo columnas de madera, haciendo tienditas. O sea, su necesidad laboral los llevó a trasladarse en conjunto a esta zona. Vivían al costado de la avenida. Y me quedé pensando cómo uno, de alguna forma propia de la necesidad profesional o de necesidad de vivienda, termina definiendo su lugar de estar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trasladarme al Cercado de Lima y yo considero que en parte por la formación educativa que logré tener y el poder tener la oportunidad de trasladarme al Cercado de Lima me abrió ciertas puertas, ciertas oportunidades. Ya no estaba preocupado tanto en, tengo que volver a Comas y solo me puedo quedar hasta las 10 de la noche o 11 de la noche, sino podía generar relaciones sociales, contactos, tener otro tipo de pensamiento, ya no preocupado por la seguridad de que me vengan a robar si llego tarde a mi casa, sino preocupado por establecer relaciones. Siento que eso influenció mis oportunidades profesionales también, ideas, amplió mi visión de las cosas, pero estoy seguro que no hubieran sido las mismas las condiciones si me hubiera quedado a vivir en una zona periférica, porque hubiera estado con otro tipo de preocupaciones y necesidades. A ver, yo creo que ahí sí discreparíamos, ¿ya? Porque estamos poniendo a las poblaciones que viven en las zonas periféricas en otro nivel. Y yo Claro, creo que no es eso. esa no es la Y intención. el mercado te lo dice. Sí, pero yo creo que eso no es, ese creo que no es el, no Esa debería no ser es el la objetivo, intención, ¿ya? claro. O no debería ser la orientación. No, ¿Por pero- qué? Porque al final la persona misma se genera, Exacto. se genera la oportunidad. Uno decide No, son sí. las condiciones, son las condiciones. Claro. pero que tú hasta cierto decides. punto tiene razón. O sea, claro, porque uno puede tener todas las ganas inmensas de querer salir adelante, ¿no? Claro. Pero igual son las condiciones de tu alrededor también las que determinan. Yo puedo decidir, pucha, me levanto todos los días, trabajo, ahorro y un día por vivir en una zona peligrosa me matan.
Pero, No importó nada mis ganas. pero yo conozco mucha gente muy buena y muy empresaria que ha nacido en comas y ha Sí. vivido en comas y se ha mantenido en comas. Claro. Yo O la gente que vive en Salvador. Yo he Pero, conocido claro, muchos o sea, la doctores gente- que Ajá. se han ido a vivir a comas porque su traslado interno los mandó a un hospital nacional en Cono Norte y se trasladaron con toda Y su siguen familia haciendo toda la y en la comas profesión. se encontraron la oportunidad académica y profesional para sus Claro. hijos. O sea, el Innova School creo que está Claro, por allá. efectivamente. Y justamente ahí iba, ¿no? La construcción de estas BID también genera, Claro. y hay que pensar ya en macro, genera de que aparezcan nuevos supermercados, nuevas escuelas, las universidades trasladen algunas facultades Sí. a esas zonas, ¿no? Antes no había la UNP, la UPN, ¿no? La UPN, Claro. La UPN San Martín, en que Tiene San dos también. sedes, Martín, sí, en claro. Comas, o sea, ¿quién iba a pensar? La gente decía, no, me tengo que ir a Lima a estudiar, me tengo que ir, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la visión de estas empresas debería de, y ahí pasa, eso sí pasa, por un tema de que la municipalidad autorice y dé las herramientas necesarias para que la gente pueda, o estas empresas puedan establecer sus puntos de venta o sus servicios en esos lugares, ¿no? Exacto. Así que yo creo que no hay que cuestionar mucho o no hay que minimizar las oportunidades que uno puede generarse en tu propio distrito. Claro Eso que es verdad. no, claro que no. Yo lo comento en función a la experiencia que tiene cada uno y también las necesidades de su mercado laboral. Mi mercado laboral no encontraba oportunidades donde yo estaba. Entonces mi mercado laboral me mandaba y conozco gente que está en otro rubro laboral donde pueden hacer trabajo remoto. Los que están en el rubro de la tecnología, Claro. programación, conozco mucha gente que hace remoto y vive en cualquier parte del Perú. Incluso algunos viajan, paran todo el año viajando y es porque su trabajo lo pueden hacer de manera Remoto. remota. Ajá. Entonces creo que depende mucho también de tus no solo posibilidades, sino también tus objetivos. Como tú bien lo dices, depende mucho de uno, pero también te comento algo. Partimos de todo esto. ¿Por qué hay cierto boom en las zonas céntricas? Yo con los años en este rubro noté algo. Muchas viviendas de las zonas céntricas, incluso algunas que salieron como BIS, otras como viviendas normales, fueron para inversión. Yo siempre creí que estos desarrollos inmobiliarios eran para Realmente cubrir sociales. una necesidad de una demanda real de ocupación, no inversión. Pero con los años noté que era inversión. Veía gente, escuchaba amigos, hace 3 años me acuerdo, fui a una feria, conocí gente y me contaron, oye, sí, una persona de tal país ha venido al Perú a comprar 4 departamentos y ya se fue, ya los pagó todos. Y yo, ¿va a vivir en 4 departamentos y no es del Perú? Y ahí veo una demanda. Oye, ¿no es especulación inmobiliaria eso? No. Sí. Es que cuando tú hablas de especulación inmobiliaria, podrías estar hablando de todo el Perú, de todo un mercado grande, pero la realidad es que este tipo de compras, adquisiciones, suceden en ciertos distritos puntuales. Mira, y volvemos a Comas, ¿ya? Pero, ¿qué vas a En esos, yo he visto alquileres, gente que te alquilaba esos departamentos y te alquilaba 3 o 4 departamentos del mismo edificio. ¿Por qué? Porque, como bien dices, es una inversión. Al final, tú compras un departamento, lo alquilas y comienzas a pagar con eso el departamento, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes una casa o un departamento ya alquilado en otro lugar. Entonces, se vuelve una inversión. Ahora, ¿qué sucede? Y ahí, de repente, tú me vas a ayudar bastante, es que, lamentablemente, como esto se ha vuelto más un negocio que un proyecto social o un programa social, también comienza a generarse este problema de no pensar en lo que hablaba Omar, en el tema de la transitabilidad o el tema de por dónde van a ir los carros, qué carros van a ir, si están cercanos al metropolitano o no. Por ejemplo, ahora este programa que está cerca a la universitaria y colonial es porque se está estableciendo ya un metro por ahí, ¿no? Entonces, lo mismo en Barrios Altos, lo mismo en el Callao, por ejemplo, en la línea también están apareciendo eso. Pero hay otras que no están pensando en lo que la gente tiene que empezar a gastar en Al respecto de lo que dices, quiero ampliar ese comentario y consulta agregando algo.
en base a lo que hemos conversado hoy, ¿por qué tenemos que salir de nuestros distritos de origen Díselo a Omar que se quiere ir a viéndolo como otro un distrito. progreso? Por ejemplo, en mi caso fue un miedo a la inseguridad ciudadana, que hay en todo el Perú. Pero es más en las zonas periféricas. Pero ¿por qué salir, ahora que lo cuestiono, cuando realmente se tendría que cubrir esa necesidad de seguridad en tu propio distrito? Exacto. ¿Por qué tienes que salir a otros lados para tener menos probabilidad de que te roben? Mira, Yo estoy seguro. yo un fin de semana en Miraflores veo más policías que toda una semana en Comas. Ya. Policías, ¿ah? Ya. Como 4 o 5 en todo lado de Miraflores. Ya, Y en ya. Comas, Ya, pero eso, con suerte veo pero uno eso u otro es en carro. un problema de la municipalidad o un problema del Estado. No, es un problema del Estado. Es un problema del Estado. Claro, porque la policía, ¿por qué se centra más en estos distritos? Y esto me lleva a cuestionarme algo más. Yo te voy a responder claro. claramente por qué. Desde hace un tiempo se han popularizado ciertos conceptos o frases para agrupar distritos, sobre todo como zonas céntricas. Está Lima Moderna, Lima Top, Lima Antigua. Lima Antigua. Y tú zonificas, ¿no? Dicen, y cuando te ven en Lima Moderna pertenecen tales distritos, urbanizaciones como Santa Beatriz. Y yo digo, todos somos Lima. Todos somos Lima. No hay Claro, una pero Lima. esa definición distinta a que la dio otra. Arellano fue para vendernos de forma distinta las zonas de Lima. Claro. Yo creo que hay que pensar, ya estamos hablando ya de temas más macros, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad ciudadana en un distrito, que hay otros distritos que sí tienes más seguridad y todo lo demás. Miren, yo les soy sincero, o sea, hay distritos que sí tienen más seguridad porque la alcaldía decidió cambiar los faros amarillos por faros blancos que generan más iluminación, por ejemplo. Porque la municipalidad decidió poner más centros de monitoreo o de cámaras de vigilancia, ¿no? Y eso también hace de una manera u otra una competencia con lo que debería hacer el Estado. Y digo debería porque el Estado no hace. Sabemos de que hay policías que tienen que pagar su taxi para ir a trabajar y hay policías de alto rango, y ya se ha visto un reportaje sobre eso, que se compran su camión o su camioneta 4x4 Porque no quieren ¿no? ir en bici, dice. porque no quieren ir en bicicleta. Entonces, hay mucho que cambiar. Hay mucho en temas políticos que cambiar. Pero no por eso debemos de decir, nosotros debemos de promover que la gente tenga que moverse de su distrito para sentirse seguro. Tú te puedes sentir seguro en tu propio distrito. Hay que organizarse, hay que cuestionar, Sí. hay que trabajar, hay que saber votar. Comas ha estado avanzando, ¿ah? ¿Sí? En seguridad. ¿Con esta gestión? No. Bueno, en general Comas ha estado modernizando, se está embelleciendo, al menos de la parte de Tupac Amaru para abajo. Claro, ahora llega el metropolitano, pues, ¿no? Claro, ya el metropolitano, las universidades y todo. Si te das cuenta, esto ya pasó a nivel macro. Hace décadas, la migración de las periferias del Perú se fue a las principales ciudades y entre ellas Lima, buscando esto, ¿no? Buscando el Estado, buscando la seguridad, Así es. oportunidades. Y ahora está sucediendo a un nivel más condensado, solo que en Lima, cuando la realidad histórica nos demuestra que no se trata de dejar que haya un desplazamiento, uno, desorganizado, y dos, que sea un desplazamiento por falta de oportunidades que el Estado también puede darle a las personas independientemente de la zona donde vivan. A lo que me comentabas hace rato sobre una especulación. No podríamos hablar de una especulación en todo el mercado inmobiliario porque no está pasando en todas partes del Perú ni en todas partes de Lima. Pero sí hay ciertas zonas de Lima donde ha habido tantos desarrollos inmobiliarios, muchos de ellos con enfoque de inversión o basándose en las BIS para hacer la mayor cantidad de unidades en ciertas tipologías reducidas como los monoambientes o departamentos de un dormitorio de 40, 38 o 36 metros cuadrados. A la pobre salud mental de esa persona. Que hay ciertos distritos que sí, efectivamente, Otro tema, se salud han mental. sobreofertado, pero te digo algo más, es una oferta provisionada, o sea, es una oferta que no significa que ya esté construida, sino muchas ofertas que se van a terminar de construir en 1, 2, 3 años y que cuando ya hay un
considerable número de unidades como bien presente, o sea, ya construidas, realmente ahí podríamos delimitar el impacto que puede tener esto en un precio en ciertas zonas y también si en estas zonas se está cubriendo esa demanda. Porque no es sostenible que una familia de 3 viva en un departamento de 40 metros cuadrados. Es lo que yo digo. Entonces, Y sucede, No es digno. Y sucede. Mira, oye, Alex, Vamos acabando ya sí, para- yo justo antes de acabar tenía esta duda que me ha estado rondando en la cabeza. ¿Por qué no el Estado no proporciona el terreno para estas construcciones inmobiliarias y alquila los departamentos? Por ejemplo, Serpar tiene terrenos en todo Lima. Y en vez de estar subastándolos, podría haber hablado con las inmobiliarias para construir una... Porque pertenecen al Estado. Entonces, para que el sector público dé a un privado un espacio, un terreno, Con esta política, en vez de dar tantos bonos, ¿por qué no gestionarlos en los espacios? No sé cómo lo verías tú, Jan, desde el punto privado. creo que en algún momento se intentó, con el proyecto Legado, ¿te acuerdas de estos condominios para las actividades deportivas? Se intentó, En Villa El Salvador. claro, se intentó, creo, Pero claro, trasladar, pero no funcionó. no funcionó porque nuevamente, repito, o sea, estos espacios son espacios públicos, Exacto. del sector público, que no le puede dar a un privado, ¿no? Efectivamente. Dicho sea de paso, también hay espacios públicos que no están muy bien utilizados, Claro. como por ejemplo tenemos acá cerca el edificio del hospital. ¡Qué horrible! El Sí. elefante Claro, blanco, ¿no? O sea, tienes sí. hospitales que no son arreglados, necesita el Estado mejorar sus locales de sus comisarías, por ejemplo, Sí. sus hospitales, sus escuelas públicas. Hay zonas, en las zonas que tú mencionas, zonas periféricas, donde el Estado debería de invertir en colocar colegios públicos o también debería de invertir en colocar centros deportivos, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? O reforzar los que hay, como Serpar, como Ahora, suprimir canchas. pero ¿de dónde sale el presupuesto para eso cuando al final tienes un presidente que decide subirse el sueldo, pero no generar una política de austeridad para que este dinero vaya a estos proyectos específicos? ¿Austeridad? Por eso, o sea, Austeridad. yo lo digo, o sea, austeridad no hay en este gobierno, no ha existido. No sé si cuánto costará un Rolex y cuánto podría mejorar un colegio con un Rolex, ¿no? O sea, es una crítica muy fuerte que se hace al Estado, ¿no? Y dicho sea de paso, recordemos de que la migración peruana o la migración que ha surgido de provincia de Lima no solamente se dio por un tema económico, sino también se dio por un tema de la violencia política o el terrorismo que surgió en esos momentos, ¿no? No terrorismo inclusive, sino también estos militares que generaron Efectivamente, sí. tantas muertes en provincias, ¿no? Y que hicieron que la gente venga a Lima. Eso es importante que recordar. Ahora la gente está viniendo, se ha acercado a Lima, ¿por qué? Porque como bien dice Omar, perciben, que es una percepción también por lo que te venden los medios de comunicación en alto porcentaje. Tú prendes un canal de televisión, un noticiero, lo primero que te vende es ¿cuántos muertos han habido? Sí. ¿No? Han matado a tal, no han matado a tal. Si tú ves ATV, por ejemplo, y te lo digo así muy concreto porque yo sí veo los noticieros, las primeras notas de ATV son mataron a tal, este robo ha sido tal. Entonces, esa percepción que está bien comunicarla, genera ese pánico del distrito donde tú vives, ¿no? Yo no lo he escuchado, por ejemplo, que salga una persona de San Isidro diciendo que la han robado, o de Miraflores diciendo que la han robado, pero si fuera en las periferias, sí aparece como una nota, ¿no? Pero es que tal vez no la han robado. ¿Cómo? No, sí le roban. Sí le Porque roban. yo no creo en los noticieros, pero pucha, sí ¿Qué es he lo que visto, vende, no? he visto los robos, sé que es lo peor de todo, he visto Claro. los robos, conozco a las personas que les han robado y eso me alerta peor todavía. Bueno, vamos a ver eso. Pero eso vamos a ver. La conclusión que yo me saco de este programa es que invertir en vivienda genera una mejor calidad para la ciudad, para el distrito.
como pasó con Comas, como Que pasa con yo- los distritos que se ha invertido en vivienda. Que yo creo que se debería de volver a invertir de manera seria en temas sociales como las viviendas. Y ojo, estoy hablando de temas sociales. Que como vuelvan las los, viviendas, los departamentos ¿no? de Pero 500 no- soles, por favor. Mire, Belaúnde fue uno de los primeros presidentes que creó viviendas Ay, ay, multifamiliares, ¿no? ay. Como Sí, la unidad vecinal, por ejemplo, como San Felipe, la Universidad de San Felipe. ¿Ah, sí? Sí. ¿Fue en la UNDE? Sí. Ah, mira. Sí. Yo te puedo Mi decir, estimado, tú que conoces más el tema, a ver. quiero que entiendas algo, ¿ya? La vivienda de interés social, sea cual sea la figura, siempre se ha tratado de impulsar. Pero yo me atrevería a decir que recién este año tienes un parámetro con metraje, con temporalidad definida. O sea, ahorita, por Eso es ejemplo, bueno. 40 metros cuadrados Ujú. como referencia Que eso es bueno, límite, permite que por lo menos una persona, una pareja tenga condiciones de vida. Y yo desde mi experiencia personal y familiar te casado? digo, no, ya. vino con mis padres, mis familiares, te digo que me hubiera gustado a mí poder quedarme en mi distrito, en Comas, y poder haber hecho una vida ahí, porque ahí nací, ahí ¿Tú crecí. pensarás volver a Comas en algún momento de tu vida? Sí, claro que sí. ¿Quién no quiere? Omar, tú A no mí, me quieres trabajar en encanta, Comas. a mí me encanta Tú no Comas. quieres trabajar en Comas. Te gusta buscar Yo, trabajo. por eso me busqué trabajo por ahí, ¿no? Pero mira, tuve como 3 meses buscando trabajo por Comas. Bueno, hay gente jóvenes que hasta ahora no encuentran trabajo después de 1 año y medio. Sí, ¿no? es complicado. Así que sí. Es que- Pero bien, entonces sí, el Estado debería de invertir en temas sociales y uno de ellos la vivienda de manera planificada, en diálogo, el Ministerio en diálogo, que eso no existe, y ya nos hemos dado cuenta y lo hemos discutido en varias ocasiones, no existe un diálogo planificado desde el Estado, ni existe un diálogo con los ministerios. ¿no? Claro, yo creo que la próxima que hablemos así vivienda tenemos que llamar a nuestro arquitecto de confianza. Ya, También para que nos construya una claro, casa. para que nos hablar del construya una tema. casa. Pero creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por habernos escuchado. Ganó Alianza 2-1, bien. Y Alex, ¿nos puedes dar un adelanto de quiénes vienen la próxima semana? La próxima semana vamos a celebrar nuestro año de vida en Alta Política. Y vamos a tener obviamente a un invitado de San Juan de Lurigancho, un precandidato todavía de San Juan de Lurigancho, porque ya están apareciendo los precandidatos para las elecciones municipales sin que se haya convocado elecciones municipales. Hay que aclararlo, ¿no? Esto va a estar en noviembre, Pero todavía, también, creo, ¿no? todavía se tiene que convocar en octubre de este año. No, pero en noviembre salen ya, ¿no? En noviembre salen los candidatos para los senadores y diputados. Ujú. Pero también vamos a tener un invitado y esperamos que sea un político de un partido político específico que haya mantenido su alianza, ¿no? Porque de los 3 alianzas que han habido, ya sabemos que 2 han caído, ¿no? Entonces esperamos, y no lo voy a mencionar todavía, que nos ha quedado pendiente la visita de Marisol Perestello, ¿no? Y eso, y por el año vamos a celebrarlo en un condominio Best. Claro, con los Minions Bets. Y vamos a ver si es que, y agradecer nuevamente a esto, como ustedes ven, tenemos un nuevo espacio físico y vamos a ir obviamente mejorando nuestros espacios, ¿no? Listo. Muchas gracias, Gianmarco. Síganos Muchas en nuestras redes gracias sociales. por la invitación, chicos. Buenas No, noches. gracias a ti y síganos en nuestras redes sociales en Alto en Política, consuman política 100%, Twitter o X, Instagram, Facebook, TikTok, donde nos van a ver en nuestros canales en vivos, y LinkedIn muy pronto. Además estamos también en Spotify si quieren solamente escuchar nuestras entrevistas, ¿no? Así es. Así que nos vemos para la próxima semana. Cuídense y Chao. lo va a celebrar.